que no han ratificado el Pacto de San José. Esos son los estados miembros sobre los cuales el instrumento regional sobre el cual opera es la Declaración Americana de Derechos Humanos, que no es un tratado en estricto sensu, y también tiene funciones cuasi judiciales para los estados partes. Los estados partes son aquellos estados que, siendo miembros de la OEA, han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Tiene la facultad o la competencia de promover soluciones amistosas, y también solicita al Estado la adopción de medidas cautelares que proceden en caso de situaciones de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables. Seguramente muchas veces han leído en los periódicos que se otorgan medidas cautelares para proteger a ciudadanos frente a amenazas, para proteger a instituciones, en fin. Ahora, la Corte Interamericana sí es una institución judicial. Ya no tiene funciones cuasi judiciales, sino judiciales en estricto sensu. Está conformado por jueces. En el caso de la comisión, los comisionados no necesariamente son abogados. Tenemos el caso de nuestra ex representante, la doctora Susana Villarán, que por ejemplo era periodista. En el caso, en cambio, de la Corte sí tienen que ser abogados, tienen que ser juristas de la más alta calidad moral y reconocimiento académico, interés y compromiso por los derechos humanos. Al igual, por supuesto, esto último en el tema de los comisionados. Y un punto importante también es que, a diferencia de la comisión, en donde cualquier individuo puede acudir para solicitar la protección, en el caso de la Corte solo pueden interponer una demanda la Comisión Interamericana o el Estado, de qué se trate. Tiene dos funciones: la función contenciosa, que es la resolución de casos individuales y de medidas provisionales sometidas por la Comisión o por los Estados, no nos olvidemos de esto, y la función consultiva, que tiene la competencia, que le da competencia para interpretar la Convención y otros instrumentos de derechos humanos, y aquí los estados y los órganos principales de la OEA, como la Comisión, pueden hacer la consulta. En este caso tampoco ningún individuo puede hacer una consulta directa a la Comisión, a la Corte Interamericana, perdón. A diferencia de la Comisión, la Corte ordena medidas provisionales, aunque bajo los mismos presupuestos de las medidas cautelares, es decir, una situación de extrema gravedad y urgencia y una situación de irreparabilidad del daño. Pero en este caso, evidentemente, las medidas provisionales tampoco las puede solicitar cualquier individuo, sino que tiene que ser solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ideas centrales, todos los casos deben llegar entonces como primer insoslayable paso ante la Comisión Interamericana. Ningún individuo puede ir de manera directa, mucho menos apelar ante la Corte. No necesariamente, este es un punto importante, todas las peticiones individuales presentadas ante dicho órgano terminan con una demanda ante la Corte. De hecho, por ejemplo, mientras la Comisión Interamericana recibe anualmente, en la actualidad, un promedio de 1.300 peticiones, solo remite a la Corte un promedio de 8 o 9 demandas al año. Con lo cual, y además demandas que han sido introducidas en algunos casos muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, digamos, no es pertinente señalar que uno puede acudir de manera directa a la Corte. Es más, en el supuesto caso de que uno presente un caso a la Comisión, tampoco hay la certeza de que este caso finalmente vaya a terminar ante o siendo visto por los jueces de la Corte Interamericana. Ahora, para ir al caso concreto del expresidente Alberto Fujimori, ¿cuál es el camino que este tendría que recorrer para que su caso sea eventualmente, porque tampoco hay certeza, conocido por la Corte Interamericana? Los requisitos del artículo 46 del Pacto de San José o de la Convención Americana señalan que se tiene que interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, pero estos recursos tienen que ser idóneos y eficaces, no puede ser cualquier recurso a nivel interno. Y el segundo es que sea presentado dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Este es un punto importantísimo en la medida de la contabilización del plazo que tendría Fujimori para presentar su petición ante la Comisión. Y el tercero es que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro proceso de arreglo internacional, es decir, que Fujimori no haya recurrido, por ejemplo, a Naciones Unidas, por las mismas razones. Entonces, como regla general de admisibilidad, tenemos que se tienen que haber interpuesto los recursos internos para
para tutelar el derecho que se alega vulnerado, y el plazo para presentar la petición es dentro de los 6 meses después de emitida la sentencia de última instancia nacional. Ahora bien, ubiquémonos en el plazo. Agotó Fujimori los recursos a que se refiere el artículo 46, es decir, los recursos idóneos, eficaces y que cierran en última instancia la posibilidad de recurrir o de cuestionar la pena. Nosotros creemos que sí. Pese a que el doctor Nakazaki ha señalado textualmente que todavía hay mucho pan por rebanar y que está pendiente un recurso de revisión y un recurso de habeas corpus, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los recursos internos a ser agotados son aquellos recursos ordinarios que ponen fin a un proceso. En tal sentido, el último recurso ordinario en el caso de Fujimori fue agotado ya de manera definitiva ante la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, que ratificó la condena de 25 años en la sentencia del 3 de enero del 2010. Para reforzar básicamente esta idea de los recursos ordinarios y que Fujimori no podría decir que todavía tiene tiempo para presentar la petición ante la comisión porque aún le falta agotar el recurso de revisión o el recurso de habeas corpus, la Corte, en un caso contra Costa Rica de libertad de expresión, en donde el Estado demandado interpuso una excepción preliminar sosteniendo o aduciendo la falta de agotamiento de recursos internos, pues estaba en trámite una acción de inconstitucionalidad, la Corte sostuvo que dicho recurso, al tener un carácter extraordinario, no constituía un recurso interno que deba necesariamente ser siempre agotado por el peticionario. El siguiente. Y el segundo es un informe de admisibilidad en el, reciente del año pasado en el caso de la comunidad de La Oroya contra el Perú, un pronunciamiento ya no de la Corte, sino de la Comisión Interamericana, ¿no? ¿Qué señala? La Comisión debe analizar si, a pesar de que los peticionarios intentaron un recurso idóneo, era exigible además la interposición del recurso de amparo. Al respecto, la Comisión ha establecido que el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan la obligación de agotar todos los recursos que tengan disponibles, ¿no? En ese sentido, la Comisión considera que aunque el recurso de amparo podría ser un mecanismo idóneo, no era necesaria su interposición debido a que ya habían intentado la acción de cumplimiento, que también constituye una vía adecuada. Entonces, en el supuesto de que el Estado peruano, ante una petición de Alberto Fujimori ante el sistema interamericano, o sea, ante la Comisión, pretenda cuestionar el agotamiento de los recursos internos aduciendo que falta interponer o agotar, como ha señalado la defensa, revisión y habeas corpus, tampoco podría ser declarada la petición inadmisible en este requisito en concreto, ¿no? Por lo tanto, si la defensa del expresidente Fujimori pretende acudir y tentar la vía supranacional, tendría hasta el 3 de julio del 2010 para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como dato, no necesariamente en todos los casos se tiene que agotar la vía interna y agotar todos los recursos. Hay excepciones. Por ejemplo, que hay un retardo injustificado, que hay imposibilidad de interponer los recursos porque se haya socavado el Estado de Derecho, el tema de la indigencia, pero en este caso ciertamente no procede ningún tipo de esta excepción, por lo que Fujimori tendría que sujetarse al plazo estricto de 6 meses a partir de la sentencia de comienzos de enero de la segunda sala de la Corte Suprema, ¿no? Otro requisito de admisibilidad, además del agotamiento de los recursos internos y el del plazo, es que los hechos expuestos caractericen una violación de derechos humanos. En el caso de Alberto Fujimori, la defensa ha señalado que se le habría violado las garantías del debido proceso, sus garantías constitucionales, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer la comisión es analizar si de las pruebas presentadas existiera la posibilidad, porque no va a entrar a revisar en estricto el proceso en esta etapa de admisibilidad, sino tan solo existiera la posibilidad de que se hubieran efectivamente violado las garantías del debido proceso, ¿no? Entonces, como dice, basta solo para la comisión con verificar si la petición plantea denuncias que, si se prueban en el proceso, podrían tender a caracterizar violaciones a los derechos tutelados por el Pacto de San José o por algún otro instrumento internacional al que el Perú se haya obligado, Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, tortura, violencia contra la mujer, entre otros, ¿no? Entonces, en principio, en el caso, la aplicación al caso hipotético de Fujimori, la alegada violación de las garantías constitucionales podrían, en principio, caracterizar violaciones a las disposiciones del artículo 8 del Pacto de San José, que es el que regula las garantías del debido proceso. Entonces, una vez que la petición es declarada
imaginémonos en el supuesto de que la petición es declarada admisible porque es presentada dentro de los 3 meses, porque se agotaron de los 6 meses, porque se agotaron los recursos internos y porque pueden caracterizar violaciones al Pacto de San José. Se inicia un proceso de carácter contradictorio a nivel de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, la Comisión va a analizar, va a investigar los hechos denunciados. Digo, dentro de un proceso contradictorio, eso significa que todo, o sea, va a notificar al Estado, va a notificar a los representantes de las víctimas, va a notificar al Estado mismo de los escritos que estos a su vez presentan, ¿no? Y investiga los hechos denunciados, y de no llegarse a una solución amistosa, en realidad en este caso no creo que los representantes quieran sentarse a negociar una solución amistosa con la defensa del expresidente Alberto Fujimori, transmite sus conclusiones en un informe, transmite sus conclusiones al Estado, y si encuentra violaciones a algún derecho o derechos de la Convención, emite recomendaciones. Y este es un informe de carácter privado, ¿no? El primer informe. Es un informe que solamente se lo transmite al Estado diciendo que hemos encontrado responsabilidad internacional por la violación de estos derechos, ¿no? Y en el plazo de 3 meses tienes que cumplir estas recomendaciones, o por lo menos tienes que manifestar o realizar acciones tendientes a lo que nos demuestren que quieres cumplir con estas recomendaciones, ¿no? Entonces, si en este plazo de 3 meses el Estado no acata las recomendaciones, la Comisión decide o bien hacer público ese informe, que en un primer momento solo se lo dio a conocer al Estado, y lo publica en su página web, y todos los demás Estados miembros de la OEA y partes del Estado van a tener conocimiento de ese informe y van a saber que el Estado es responsable. O por otro lado, decide si somete el caso a la Corte Interamericana. O sea, no necesariamente todo incumplimiento de un Estado de estas recomendaciones supone de manera instantánea la presentación de una demanda ante la Corte, ¿no? Este proceso, además como el proceso de admisibilidad, me olvidé de decir, puede tardar algunos años, o sea, no es inmediato. De hecho, hay casos que han durado en el sistema 14 años, como el caso de Cantuta, y hay casos que han durado 3 años, como el caso de un ex candidato presidencial en México, el caso de Castañeda Gutman, ¿no? Entonces es muy relativo. Así como es relativo las razones, o son relativas las razones que tiene en cuenta la Comisión para someter un caso a la Corte. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y que se la hicimos nosotros cuando estuvo el secretario ejecutivo de la Comisión, el doctor Santiago Cantón. ¿Cuáles son los criterios para determinar que un caso vaya a la Corte y que un caso sea publicado, ¿no? Y no sea sometido a esa instancia? Hay algunos criterios, ciertamente no hay una respuesta, no es como en el tema de admisibilidad, que se tienen que cumplir determinados requisitos sí o sí. En este caso, algunos criterios son, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori podría ser que, la siguiente. Uno que se refiere a la posición del peticionario, y ahí sí Alberto Fujimori podría tener alguna ventaja, digamos. Hay algunos casos emblemáticos en que la Corte ha tomado conocimiento cuando las razones jurídicas, por la importancia jurídica del caso, pero también políticas lo han ameritado. Uno de ellos es el caso de Baruch Lipcher, por ejemplo, el caso de este candidato presidencial Castañeda Gutman en México, entre otros, ¿no? Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta, pero no el único. Por supuesto, la naturaleza y la gravedad de la violación, la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema. Por ejemplo, nos falta desarrollar más jurisprudencia sobre libertad de expresión. Vamos a trabajar, pues, Venezuela, por poner un ejemplo. Un eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, ¿no? Por ejemplo, las leyes de amnistía en el caso de Barrios Altos y el impacto que podrían traer, ciertamente. O el tema de la sentencia sobre los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional, también otro caso peruano. Y también hay un tema procesal ahí, ¿no? Que es el tema de la calidad de la prueba disponible, ¿no? O sea, no puedes presentar un caso ante la Corte Interamericana si no hay suficientes elementos probatorios que finalmente lleven a determinar a la Corte responsabilidad internacional, ¿no? La Comisión no se puede arriesgar en eso. Estos son algunos de los criterios. Entonces ahí habría que ver si es que el caso de Fujimori, de pasar por todo este proceso ante la Comisión Interamericana y el Estado de negarse a cumplir recomendaciones de la Comisión, podría finalmente decidir someter un caso a la Corte, ¿no? Entonces, en el caso de Alberto Fujimori, no quiero centrarme en lo que ya mucho se ha hablado, que es el tema de cómo se llevó a cabo el proceso, si se habrían o no violado las garantías del debido proceso.
Creo que la comunidad nacional e internacional, que ha estado muy vigilante del proceso, ya se han pronunciado al respecto.